Lectura del libro de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Verbum Domini. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes.
Verbum Domini. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabelleras. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos les replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apoyado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos, también nosotros, y muramos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba a poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: el Maestro está ahí y te llama.
Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él. Porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Verbum Domini. Muchos detalles en ese pasaje, a pesar que al leerlo desde aquí, muchas cosas me llaman la atención, muchas sutilezas. Una de ellas es las dificultades para los discípulos que entiendan a Jesús. Jesús es algo poético. Él dice: nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo voy a despertarlo. Y ellos no entienden el significado poético. Él está hablando en el sentido bíblico de que dormir es morir, y ellos lo entienden como que es el sentido normal de dormir, hasta que finalmente Jesús les dice: Lázaro ha muerto. Siempre me gusta esa parte, porque estos discípulos no siempre son mostrados en su mejor forma. Uno siempre piensa que son hombres poderosísimos, pero son hombres débiles que están tratando de entender que tenemos diferentes defectos, y tratan de ponerse a sí mismos en el primer lugar todo el tiempo. Así que Jesús es aquel que es nuestro Salvador, es el que nos da la vida. No es un esfuerzo humano ni resultado de la humanidad, sino Dios, quien se encarna para salvarnos y darnos vida eterna. En cierto sentido, esta es una de las grandes señales al final del Evangelio según San Juan. San Juan a los milagros les llama señales, y esta es la más grande de esas señales, aparte de la resurrección. Así que en el Evangelio según San Juan, él se refiere a estas señales para señalarnos hacia la fe en Dios.
para mostrarnos que Dios está obrando cuando cambia el agua a vino, cuando sana al paralítico que había estado en camilla 38 años, la multiplicación de los panes, sana al hombre ciego de nacimiento. Hoy tenemos la resurrección de Lázaro y la señal de Juan y su propia resurrección. Algunos ven a estos como 7 señales de plenitud. Esta es la obra de Jesús, mostrarnos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y hacer que creamos, que tengamos fe. Y la resurrección de Lázaro, en esto vemos al hermano y las hermanas, Marta, María y Lázaro, son hermanos los tres, eran amigos de Jesús, Él solía visitarlos justamente afuera de Betania, afuera de Jerusalén, un par de millas afuera, y María, escuchamos en el siguiente capítulo, ella es la que unge a Jesús. Hace referencia a esto, lo unge y luego llora a sus pies. Y Jesús dice que esta enfermedad, esta muerte, no ha de tener fin en la muerte, sino que es para la gloria de Dios. La muerte de Lázaro no es el final, que es para mostrar la gloria de Dios, que el Hijo de Dios será glorificado a través de ella. La gloria es una manifestación de Dios, es una manifestación de su poder, de su santidad, del dinamismo de su ser, que Dios siempre está activo y obrando. La gloria de Dios, podemos decir, es Dios en su esencia, en sí mismo. Eso lo veíamos en el Antiguo Testamento. En el Éxodo, los judíos eran dirigidos por una columna de fuego en la noche. Y luego la nube de gloria descendía sobre la tienda donde guardaban el arca de la alianza. Así que vemos esas manifestaciones en el Antiguo Testamento. Y esta resurrección de Lázaro muestra el poder, la fortaleza, la capacidad de Dios. Vemos a Dios obrar y le da gloria. Jesús pues utiliza esa frase de que Él está durmiendo, y como ya mencioné, es una metáfora bíblica para la muerte. Y los discípulos no lo entienden y se sienten asustados. Hacen referencia a un evento que acaba de ocurrir, que acababan de tratar de lapidar a Jesús. Así que tenemos tensiones existentes y de hecho en el Evangelio este es un punto clave. Los líderes religiosos empiezan a buscar una forma de hacer matar a Jesús. Esta señal ocurre cerca de Jerusalén. Gran parte de la ciudad estaba ahí presente para consolar a la familia, así que presencian esta señal. Pero Él dice, me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean, para que ustedes vean esta señal, para que ustedes vean la gloria de Dios, su obra, la manifestación de su fuerza, y para que ustedes crean. Eso es lo que Jesús está tratando de que hagamos, que creamos en Él, en la vida eterna, que tengamos vida eterna en Él, con Él. Así pues escuchamos que Lázaro está muerto durante 4 días. Los comentarios judíos en el Antiguo Testamento hablan de una convicción común de que el espíritu de la persona muerta permanece en esa área donde el cuerpo está como unos 3 días. Así que estamos hablando de 4 días. Es la forma de decir que Jesús o que Lázaro está definitivamente muerto, no está meramente enfermo. Y Marta está mal, está molesta. Cuando va a Jesús le dice, si estuvieras aquí. Pero Jesús la consuela y le dice, tu hermano resucitará. Ella le contesta, sí, en el último día. Y esto nos habla de una fe mayor en la resurrección. En el Antiguo Testamento, la lectura de hoy de Ezequiel, acerca del año 500 a.C., tenemos este misterioso pasaje acerca de que Dios abre los sepulcros y saca a la gente de vuelta. Así que están en cautiverio en Babilonia y Ezequiel da este mensaje lleno de consuelo, de que Dios habrá de traer de vuelta al pueblo para que sea sepultado con sus ancestros.
que a través del Espíritu, esto era una convicción muy importante, querer ser sepultado con los ancestros en la tierra que les fue dada a ellos por Dios mismo. Es un entendimiento vago de una resurrección general. No es una fe fuerte en una resurrección personal todavía, pero podemos ver indicios de esto en Marta cuando dice, los fariseos creen en la resurrección, pero obviamente hay diferentes opiniones en la época de Cristo. Jesús vino a decirlo claramente y a llevar a cabo esta resurrección de forma definitiva. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, incluso si muere, tendrá vida, y todo el que viva y crea en mí no morirá. Lo pone en la forma más clara posible, que el mismo Espíritu que Jesús tiene ha de resucitarnos de entre los muertos. Y en la segunda lectura de hoy escuchamos esto en la carta a los Romanos, que el Espíritu de Cristo que resucita a los muertos vive en nosotros y que Cristo, el Espíritu de Cristo, ha de vivir en nosotros también. Y Ezequiel hace prefiguración de eso también, cuando dice, yo abriré vuestros sepulcros y los haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Dios es la esperanza del pueblo de Israel, a pesar de que están en medio de ese cautiverio en Babilonia. Es una imagen de la devastación en la que nosotros mismos nos encontramos a través del pecado. Somos esclavos del pecado y la muerte y necesitamos ser llevados de regreso, rescatados de ese cautiverio del pecado y la muerte. Hay una liberación que ocurrió en el Antiguo Testamento, una liberación física, pero ahora tenemos una liberación más profunda en Jesús, donde recibiremos vida, la cual perdimos a través del pecado, el pecado original en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, nos convertimos sujetos a la muerte, al sufrimiento. Nos entregamos a la tentación y ahora vivimos en un mundo caído. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo ha de resucitar de entre los muertos y por el poder de su resurrección, nosotros también resucitaremos. Y a través de ese misterio pascual, Él derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, ese vínculo de comunión que nos une a su cuerpo. Su resurrección ha de ser la causa de nuestra propia resurrección personal. Esas son las buenas nuevas, que no solamente Él es victorioso, sino que compartimos esa victoria, porque estamos unidos a Él, somos miembros de su cuerpo. San Agustín lo dice muy hermosamente en el Catecismo acerca de la Eucaristía, que si recibimos su cuerpo y sangre resucitado en la Eucaristía, ¿cómo no podemos resucitar de entre los muertos? Si recibimos ese cuerpo que da vida, entramos a comunión en ello, nos unimos a Él, somos amigos de Cristo. La primera carta a los Corintios 15:20, Cristo ahora ha resucitado de entre los muertos los primeros frutos de aquellos que han dormido. Así que Él es el primero y nosotros somos la cosecha que Él está cosechando para acompañarlo. Su resurrección es extendida a nosotros, a aquellos que son Cristo. Dice Pablo, a aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos que son amigos de Cristo, amigos como Marta, María y Lázaro. Lázaro era amigo de Él. Él lo resucita de entre los muertos y Lázaro ha de morir nuevamente, pero sabemos que habrá una resurrección general futura. Es una enseñanza hermosa. Y este es el capítulo 11 de San Juan. En el capítulo 14, Él le dice a sus discípulos, no permitan que sus corazones se tribulen. Crean en mí. Yo prepararé un lugar para ustedes y yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre hay muchos cuartos. He ido a preparar un lugar para ustedes.
There's a wordplay there because, the La word palabra que utiliza also para cuarto también es similar a la que se utiliza para la palabra mansiones y la palabra permanecer, comunión con Jesús. Él ha preparado un lugar para nosotros y tiene una comunión, permanece con nosotros, tenemos una presencia mutua que permanece, y esa es la resurrección y la vida, la comunión con Cristo. No permitan que sus corazones estén atribulados, tengan fe en mí, dice Él. Y aún así, misteriosamente, vemos en el pasaje que cuando Jesús viene a Betania, Él ve al pueblo llorar y vemos que Él se siente apesadumbrado. La traducción de que se ve perturbado es que se ve conmovido por una profunda emoción. Y los padres de la iglesia vieron esto como ira, que él se vio sobrecogido por esa emoción, y luego escuchamos que él llora, y luego cuando llega al sepulcro, habla con María, quien tiene un gran amor por Jesús. Ella llora a los pies de él más adelante. Cuando la ve llorar, él se ve perturbado, y luego él llora, y luego escuchamos nuevamente que él se ve perturbado cuando llega a la misma tumba. Algunos también traducen esto como que él solloza, como que él tiembla dentro de sí mismo. A mí me gusta pensar que él está encontrando la maldad y todos sus efectos, la muerte, el sufrimiento, el dolor, y él llora al ver esto. Él ve nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y él se ve conmovido. Él no es un Dios distante. A través de la encarnación, él tiene un corazón humano y tiene emociones humanas. Él ve nuestro dolor y él se conmueve. Algunos de los padres de la iglesia enseñan que incluso se siente enojo ante esto. Y me gusta esta idea porque la ira es una emoción que no es ni buena ni mala por sí sola. La recibimos para utilizarla de forma apropiada, siempre y cuando no venza nuestra razón. Pero como Santo Tomás enseña, se puede usar para lograr una meta difícil. Tenemos una energía que la ira nos da para superar un obstáculo, para lograr el bien. Así que Jesús ve nuestra situación de estar en el pecado y la muerte, de tener dolor y dificultad en nuestra vida, y Él quiere vencer eso. Él resucita a Lázaro, prefiguración de nuestra propia resurrección. Él vence el pecado y la muerte. No puedo evitar pensar en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva caen. Dios Padre está caminando por el jardín y lo llama, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿De qué maldad eres capaz? Y esa es la historia del hombre. Parece no haber límite al mal del cual somos capaces. El único límite es a través de la misericordia y perdón de Dios, a través de su intervención, a través del don de su Espíritu que detiene ese mal, que vence ese mal. Así que Jesús nos dice más adelante en el Evangelio según San Juan: no, que sus corazones no estén perturbados. Yo soy el que ha vencido este mal. Yo quiero darles mi espíritu, yo quiero resucitarlos, yo quiero hacerlos victoriosos por encima de esto. ¿Creemos? Cuaresma es un tiempo de purificación y arrepentimiento, un tiempo para regresar al Señor y aferrarnos a Él más intensamente, orar para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, aferrarnos, buscar su voluntad, quedar asegurados, conocer esa victoria que Él quiere para nuestras vidas por encima del pecado y de la muerte.